Dirigir a 9 actores, en este caso que es tarea de Miguel Ángel Romo, ¿no? Pero entrar en un proceso de trabajo con 9 actores donde todos son prácticamente protagonistas, para mí y creo que para todo el equipo es muy gratificante porque ya es algo que no se ve, que este trabajo no se hace, es un riesgo económico obviamente también, pero yo creo que es la gran apuesta del proyecto y creo que el espectador lo va a disfrutar mucho. De hecho, compañeros de profesión que han estado viniendo estos días a los ensayos, pues para opinar, para aconsejarnos, para tener una mirada más externa, todos coinciden en el gozo que produce ver a estos actores y además que son tan diferentes entre ellos. Creo que con Miguel Ángel, que es una persona que yo tengo mucho buen rollo, nos entendemos mucho, hablamos mucho, hemos hecho un casting fantástico y ellos van a estar estupendos y también es raro que 9 personas que prácticamente no han trabajado juntas lleguen el primer día a sala y se entiendan perfectamente entre ellas. Entonces eso también ha generado un buen rollo en el proceso que hacía tiempo que no se vivía, porque también puedes decir, hombre, siempre hay problemas con tanta gente, tal, pero en este caso también lo único malo es que tenemos un presupuesto limitado, por desgracia, y el periodo de ensayos no es lo que podíamos estirarlo más realmente, pero bueno, también para eso contamos con estos actores tan solventes para solucionar digamos, la brevedad del periodo de ensayos, ¿no? Vamos a Sagunto, luego retomaremos un poquito unos pocos ensayos y ya Rusafa escénica y Granes de creació.